Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema: almacenamiento y transporte interno de gases comprimidos en la empresa. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, gracias, sí señora. Perfecto, ingeniero, te dejo entonces con los participantes para que iniciemos. Vale, perfecto. Lina, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a cambiar mi pantalla. Vamos a dar comienzo a nuestro taller que en el día de la semana anterior comenzamos con el tema de almacenamiento de sustancias químicas. Hoy vamos a continuar este tema enfocándonos específicamente al tema de gases comprimidos. Y para ello vamos a trabajar en un primer momento tipos de gases y peligrosidad.
En un segundo momento vamos a hablar del tipo de contenedores y con las condiciones estructurales que requieren. Y en un momento 3 vamos a hablar del manejo seguro de gases comprimidos según su peligrosidad. El objetivo general de este taller es definir los criterios para el manejo seguro de gases comprimidos según su clase y peligrosidad y las características de los contenedores correspondientes y las operaciones que los involucran. Para ello, vamos a trabajar un objetivo específico 1, que es definir los gases comprimidos como productos químicos a los que estamos expuestos según su uso y peligrosidad. En un objetivo 2, que corresponde al momento 2, vamos a reconocer la estructura asociada al uso seguro de gases en la empresa y las actividades a ejecutar desde seguridad industrial para la prevención de accidentes mayores. Y un objetivo específico 3 es establecer los criterios desde seguridad industrial para la manipulación y transporte de contenedores de gases comprimidos. Y entonces aquí quiero hacer precisiones. Si bien el tema de peligro químico está enfocado desde la higiene industrial en la prevención de enfermedades laborales, el tema de gases comprimidos es un tema que se enfoca principal o mayoritariamente desde la seguridad industrial. Y lo vamos a ver en el seminario que vamos a revisar o que vamos a tratar este tema. ¿Por qué desde la seguridad industrial? Entonces, para ello, pues vamos a comenzar con nuestro sondeo, nuestras 3 preguntas acostumbradas del sondeo de presaber. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Como siempre, recordarles a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. El color de los cilindros de gas comprimido corresponde a uso, B, peligrosidad, C, componente del gas, D, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente 10 segunditos para que contesten, por favor. Muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 7% nos dijo uso, 11% peligrosidad, un 4% componente del gas y un 79% nos dijo todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la forma de transportar y manipular un gas depende de A, clase de gas, B, peligrosidad del gas, C, A y B son correctas o D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Joseph nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al finalizar, así que muy atentos. Bueno, y los resultados de esta segunda pregunta en pantalla. Vamos a ver cómo nos fue. El 4% dijo clase de gas, 4% peligrosidad del gas. Tuvimos un 90% que dijeron que la A y la B son correctas y un 2% ninguna de las anteriores. Perfecto, vamos entonces con la tercera y última pregunta. Los gases empleados en industria son A, gases comprimidos, B, líquidos criogénicos, C, gases licuados, D, todas las anteriores. Contesten ahí, por favor. Muy bien. Listo, cerramos la tercera y última pregunta y los resultados en pantalla. El 23% nos contestó gases comprimidos, 1% líquidos criogénicos, 2% gases licuados y un 74% nos dijo que eran todas las anteriores. Recuerden nuevamente, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Joseph nos va a brindar las respuestas correctas. Ingeniero, te dejo entonces para que continúes, por favor. Ok, Lina, muchísimas gracias. Entonces, vamos a entrarnos en las características y para ello vamos a partir de los conceptos básicos. ¿Qué es un gas? Un gas es un estado de la materia
que carece de volumen y de forma propia. Eso permite que se adaptan al recipiente que los contiene. Pequeñas cantidades de volumen ocupan grandes espacios o grandes volúmenes desde el punto de vista de los recipientes. La fluidez significa que ocupa todo el espacio. Se distribuye uniformemente en todo el espacio. Si tenemos 5 litros de un gas, pues los 5 litros van a estar distribuidos de manera, ocupando todo el espacio, así esté en un recipiente que tenga 20 metros cúbicos o que tenga 10 metros cúbicos, sin importar el volumen del recipiente que lo contenga, el gas ocupa todo el espacio precisamente porque no tiene una fuerza, no tiene fuerzas de unión entre las moléculas que lo conforman. Es teniendo en cuenta precisamente esa fluidez y esas características como tal, se mezcla con otro, los gases se mezclan muy fácilmente debido precisamente a esa carencia de fuerzas de unión y solamente al movimiento de sus moléculas. No hay que generarles ninguna fuerza, no hay que generar. Se los pongo en términos prácticos. Cuando estamos mezclando dos líquidos, por ejemplo, no sé, agua y tinta, que es el típico experimento que uno hace cuando empieza a aprender la química, uno tiene que agitarlo. Y tiene que agitarlo para que efectivamente tenga una solución homogénea. Mientras en los gases no hay necesidad de generarle ninguna fuerza adicional, porque ellos precisamente esa carencia de fuerzas de unión entre las moléculas y esas características de ocupar todo el espacio permite que se mezclen de forma natural, y es lo que llamamos la difusión. Y con respecto a la compresión, precisamente, como tenemos que un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, pues si aplicamos una presión, generamos que las moléculas de ese gas se acerquen entre sí, precisamente por esa carencia, porque como no tienen fuerzas de unión entre las moléculas, entonces pueden estar muy distantes o pueden estar muy cerca, pero para que estén muy cerca, pues toca aplicarles una presión de acuerdo a las propiedades físico-químicas de ese gas. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen una jeringa y si lo hacen, ustedes sacan todo el émbolo, es decir, toman una muestra de aire, por así decirlo, sacando todo el émbolo y le ponen el dedo en el extremo de la jeringa. Cuando ustedes empiezan a aplicar el émbolo, empiezan a aplicarle fuerza al émbolo, pues realmente van a poder hacerlo y van a sentir la presión en la punta del dedo, que es lo que indica que se está aplicando más presión, y el gas va a estar ocupando un menor espacio. Precisamente la explosión se da cuando la presión que se genera es menor, o sea, la presión que se genera al interior del contenedor es mayor que la presión externa, que era lo que les hablaba la semana pasada de la olla a presión. Entonces, cuando tenemos un contenedor cuya presión, es decir, esa distancia entre las moléculas generan una presión en las paredes del contenedor. Cuando esa fuerza es mayor que la fuerza externa o que la misma resistencia del contenedor, es cuando se genera una liberación de energía, porque la presión que está generando el gas sobre las paredes del recipiente es tal que que dañan ese recipiente y se liberan de una forma descontrolada. Este es uno de los principios desde el punto de vista de peligrosidad y por eso es que lo hablamos desde la seguridad industrial, porque estamos hablando generalmente que el efecto esperado en un manejo incorrecto de gases comprimidos sea una explosión, pero lo vamos a profundizar un poquito más. Cuando hablamos, esto ya es una parte específica de la compresibilidad, y es entender un poquito más desde el punto de vista físico-químico cómo funcionan los gases. Si tenemos, por ejemplo, aquí en este cubo de unas dimensiones que nos da
2 de ancho por 2 de profundidad por 2,5 metros de alto. ¿Cuánto vamos a tener en volumen? Pues vamos a tener 10 metros cúbicos. Entonces 10 metros cúbicos corresponden a 10.000 litros. Recordemos que un litro es un decímetro cúbico, tenemos 10 metros cúbicos, corresponden a 10.000 litros. Esos 10.000 litros a presión atmosférica pueden convertirse en 50 litros cuando se aplica una presión de 200 bar o barómetros. Recordemos que la presión atmosférica es de una atmósfera en el nivel del mar. Cuando estamos hablando de Bogotá, estamos hablando que la presión atmosférica es menor a una atmósfera, es de 0.787, si mal no estoy, 707, perdón, porque son 560 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión disminuye en función de la altura. A nivel del mar tenemos una mayor presión atmosférica. En Bogotá, que estamos hablando que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 560 milímetros de mercurio que corresponden a 0.707, si no estoy mal, atmósferas. Y también cuando hablamos de bar, que es otra unidad de presión, estamos hablando que una atmósfera corresponde a 14.7 bar. Entonces, si estamos hablando que son 200 bar, estamos hablando que tenemos aproximadamente son 15 atmósferas, más o menos. Y también tenemos que ver las propiedades. Esta curva que les estoy presentando, este gráfico que les estoy presentando aquí, es específico para cada gas, en donde tenemos el compuesto químico en estado sólido. El compuesto, cuando pasa a un estado, como les presentaba en la primera gráfica, el sólido pasa a líquido, líquido pasa a gas, y el sólido también puede pasar a gas. Y también, manejando condiciones de presión y temperatura, pues vamos a devolvernos. El gas se va a convertir en un líquido, y el líquido se va a convertir en un sólido, o tenemos que el gas se va a convertir en un sólido. Entonces, estas son estas líneas que ustedes ven aquí en esta gráfica, corresponden precisamente a las líneas isotermas, donde nos está hablando que a condición de presión y temperatura cambia de sólido a gas, o de sólido a líquido, o de líquido a gas. Y este punto que ustedes observan aquí es el punto crítico que está en función de la temperatura y de la presión. Este punto crítico es fundamental para definir el tipo de gas que vamos a tener. Entonces, ¿qué gases vamos a tener de uso industrial y de diferentes usos? Que vamos a hablar de los usos a continuación. Entonces, tenemos los que se encuentran en nivel 1, hidrógeno y helio, o vamos a tener usualmente los que se encuentran en el grupo 7A, en el grupo 8, gases nobles, y el oxígeno que se encuentra en el grupo 6. Estos son característicamente los gases que utilizamos de uso industrial o de uso medicinal, y lo vamos a aclarar a continuación. Entonces, ustedes van a encontrar en esta tabla el gas con su densidad relativa. Hay unos gases que tienen una densidad relativa menor a 1. Nuestro gas de referencia es el aire. El aire es, para los gases, es la referencia de la misma forma que el agua para los líquidos. Cuando hablamos de densidad relativa, hablamos de la densidad relativa con respecto al agua. Entonces, aquí, cuando hablamos de densidad relativa, hablamos de la densidad del gas con respecto al aire. Cuando hablamos que la densidad relativa es menor de 1, es decir, con respecto al aire, los gases flotan, es decir, se van a la parte superior del aire. Mientras que los gases que tenemos que la densidad relativa es mayor de 1, estamos hablando que son gases pesados, es decir, desplazan el aire del entorno en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que el amoníaco es más liviano, pues va a flotar. En caso de fuga, los gases livianos van a flotar. En caso de fuga, los gases pesados van a hacer el desplazamiento de oxígeno, y es ahí, gracias a este fenómeno, que se pueden generar anoxias. ¿Qué es una anoxia? Es una disminución de la concentración de oxígeno
en el lugar donde nos encontramos, y estas anoxias es lo que nos va a generar efectos como mareo, como pérdida de concentración, como aumento de temperatura, como pérdida de conciencia y dependiendo también del nivel tan bajo que tenga el aire, es que sucede la muerte. Cuando hablamos, para ponerles un ejemplo rápido, cuando hablamos de un incendio, estamos hablando que se generan gases. ¿Qué gas usualmente se genera en un incendio? Se genera dióxido de carbono, CO2, que es un gas pesado. Ese gas pesado lo que hace es precisamente saturar el aire que se encuentra, desplazando el oxígeno. Al desplazar el oxígeno, entonces, si lo vemos aquí, el oxígeno el dióxido de carbono es mucho más pesado que el oxígeno, por eso lo desplaza. Al desplazarlo, por eso es que nos dan la indicación en un incendio que caminemos por la parte baja, o sea, que caminemos gateando, porque es donde vamos a encontrar una mayor concentración de oxígeno, que es lo que es, y nos permite respirar, porque precisamente la falta de oxígeno conduce a que las personas queden en inconsciencia y de ahí a la muerte. El cloro pues es un gas mucho más pesado y así sucesivamente. Cuando hablamos de tipos de gas, hablamos de características físicas del gas. Esas características físicas es lo que nos va a conducir a los procesos industriales para poder embotellarlo en estos cilindros, en los cilindros que los vamos a tocar más adelante. Y dependiendo de esa compresión o de esa forma de envase, es que estamos hablando de 4 tipos de gases. Cuando hablamos de los gases comprimidos, hablamos de cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica sea menor de 10 grados centígrados. Entonces me voy a ir nuevamente a la gráfica que les presentaba. Entonces, son los gases comprimidos es cuando este punto crítico es menor a 10 grados centígrados. Mientras que los gases licuados es cualquier gas o mezcla cuya temperatura crítica sea mayor a 10 grados centígrados y por condiciones de presión y temperatura se embotella. Entonces, pues, ¿cuáles van a tener una mayor fuerza, una mayor resistencia? Pues los gases comprimidos, porque van a necesitar una presión de llenado de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, que corresponde a 300 bar. Mientras que los gases licuados los vamos a manejar dependiendo de presión y temperatura, a una temperatura menor a 40 grados o a una presión pues no tan alta como los gases comprimidos. Por eso es que ustedes pueden ver en la gráfica la diferencia de los cilindros. Los líquidos criogénicos es un líquido cuyo punto de ebullición está por debajo de menos 90 grados centígrados a una presión absoluta de 101.325 kilopascales, otra unidad de presión, y son gases enfriados intensamente y este 90 grados también corresponde desde el punto de vista de temperaturas Kelvin, de menos 90 grados centígrados. También hablamos de 222 grados Kelvin, donde los Kelvin es temperatura absoluta. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que mientras que los gases comprimidos y los gases comprimidos tienen esta temperatura, este punto crítico en menos 10 grados centígrados, los gases licuados tienen este punto crítico. El punto crítico, la temperatura crítica es mayor a 10 grados centígrados. Cuando hablamos de líquidos criogénicos, solamente estamos hablando aquí de este fenómeno de temperatura y estamos hablando que la temperatura es el paso de gas a líquido, o sea, los vamos a encontrar en este estado, donde lo estoy presentando en la gráfica, cuando hay una temperatura de menos 90 grados centígrados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estos gases, los gases comprimidos y los gases licuados permanecen en su condición de gas, mientras que los líquidos criogénicos pasan de gas a estado líquido. Y eso pues implica un peligro diferente. Y los gases disueltos son gases que se descomponen cuando son sometidos a alta presión, por lo tanto necesitan un disolvente.
Ese disolvente es lo que le permite resistir una mayor condición de presión que permita su confinamiento en el cilindro. Entonces, si nos vamos a hablar desde el punto de vista práctico, el tipo de gas, permítanme un segundo, qué pena. Estamos hablando entonces desde el punto de vista práctico, estamos hablando que los gases comprimidos que utilizamos son oxígeno, nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, aire, entre otros. El peligro que tenemos, vamos a tener una explosión por manipulación incorrecta de cilindros. Mientras que en los gases licuados, que son a baja presión o baja temperatura, por ejemplo, el dióxido de carbono o el gas licuado de petróleo, vamos a tener una explosión por presurización por aumento de temperatura. Con el nitrógeno líquido vamos a tener quemaduras por contacto teniendo en cuenta la temperatura a la cual se encuentra en la sustancia. Como les decía, es un gas que por efectos de temperatura se convirtió en líquido. Entonces vamos a tener una quemadura. Recordemos que la quemadura no solamente se da por calor, sino también por frío. Y en los gases disueltos a presión tenemos el acetileno que se disuelve en acetona precisamente para lograr su compresión, o amoníaco que se diluye en agua, es una mezcla, es una solución de amoníaco en agua que permite su compresión. Y la peligrosidad no solamente depende, pues en el caso del amoníaco, pues el agua no tiene peligrosidad, entonces digamos en este caso el amoníaco solamente va a depender de la peligrosidad del amoníaco, del gas como tal, pero en el caso del acetileno, que está disuelto en acetona, la peligrosidad la tenemos que, se determina no solamente por la peligrosidad del gas, sino también por la peligrosidad de la acetona como disolvente. Estos son los tipos de gases de acuerdo a sus características físico-químicas. Cuando hablamos de la clasificación por uso y la normatividad asociada, estamos hablando de los gases industriales, que es el grupo de gases manufacturados que se comercializan con usos en diversas aplicaciones. Tenemos los ejemplos: nitrógeno, que se utiliza en laboratorio y en algunos tipos de soldadura, precisamente porque hay soldadura que necesita una atmósfera inerte. Lo que hace el nitrógeno es desplazar el oxígeno que hay presente en la atmósfera. Tenemos también el acetileno, que se utiliza en oxicorte y soldadura. Tenemos el oragón, que es un gas que también se utiliza para generar atmósferas inertes en soldadura. Tenemos el oxígeno, que también se utiliza en operaciones de oxicorte. Tenemos el amoníaco, que se utiliza en industria de alimentos para procesos en frío. Y tenemos otro como el etileno, que se utiliza también en industrias de alimentos para maduración de, sobre todo, de frutas y verduras. Estos son algunos ejemplos. La normatividad que tenemos para los gases industriales parte de la Ley 9 de 1979 en el artículo 91 y 102 y en la resolución 2400 de 1979, donde el capítulo 3, en el artículo 501 al 500, no me acuerdo ahorita el número exacto, nos habla en el capítulo 3 de los cilindros de gases comprimidos. Mientras que tenemos otro tipo de gas, que es el gas medicinal, cuya definición está en la resolución 4410 del 2009 del Ministerio de Protección Social, que es el manual de buenas prácticas para el manejo de gases medicinales, y nos dice que el gas medicinal es un medicamento constituido por uno o más componentes gaseosos, apto para entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración conocida y elaborado de acuerdo a las especificaciones farmacopeicas. La farmacopea es el documento de referencia, el documento técnico de referencia en el sector farmacéutico. Los usos, pues tenemos terapia de inhalación, en todo lo que son las terapias respiratorias, también en anestesia. El óxido nitroso se utiliza en anestesia también, para diagnósticos in vivo o para conservación o transporte de órganos, tejidos y células. Entonces vamos a tener aire comprimido, vamos a tener oxígeno, vamos a tener mezclas de oxígeno y helio, vamos a tener óxido nitroso, óxido nítrico, que viene en cilindros de aluminio,
teniendo en cuenta pues la reactividad que tiene el óxido nítrico con otros materiales. Estamos hablando del acero. Entonces, precisamente el material del cilindro pues está relacionado con la reactividad del gas y oxígeno más óxido nitroso. Hasta aquí estamos hablando de los gases desde el punto de vista de uso, desde el punto de vista de característica físico-química. Teniendo en cuenta esto y ya con esa claridad, pues vamos a definirlos por peligrosidad. Tenemos que, de acuerdo a la clasificación UN, tenemos gases inflamables, gases no inflamables o gases tóxicos, gases inflamables división 2.1, gases no inflamables división 2.2 y gases tóxicos división 2.3. Los gases inflamables forman mezclas con aire u otro comburente capaces de arder. Ejemplo, pues el hidrógeno, el acetileno, el metano. ¿Cuál es el gas metano? Pues simplemente el gas metano es el gas natural. Tenemos no inflamables y no tóxicos, no se inflaman ni son corrosivos, tienen muy poca o nula actividad química y en su mayoría son asfixiantes simples como el nitrógeno, el argón y el helio. ¿Por qué se les llama asfixiantes simples? Porque, como les decía, tienen una densidad relativa mayor a 1 y lo que hacen es reemplazar o desplazar el oxígeno y disminuyen la concentración de oxígeno en el entorno laboral. Tenemos los gases comburentes también, que son necesarios para que se mantenga la combustión. Si bien no arden, son esenciales para la combustión, ignición y oxidación violenta de materiales, pues nuestro principal exponente es el oxígeno. Otro gas es el protóxido de nitrógeno y el aire en mezcla, dependiendo de la concentración de oxígeno en esa mezcla, pues nos va a dar un gas comburente. Y ustedes ven aquí al fondo de la diapositiva la etiqueta desde el punto de vista de transporte. Recuerden, clasificación UN es para transporte, como es en este caso. Esto donde se encuentra en la ojiva del cilindro, lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos específicamente de las partes de un cilindro. Pero llevando esto, está haciendo la analogía de la clasificación UN a la clasificación por sistema globalmente armonizado, clasificación etiquetado, mientras que por clasificación UN teníamos un único pictograma de color rojo con un numerito 2 que dice gas inflamable. En sistema globalmente armonizado vamos a tener dos pictogramas. La botellita, que es gas comprimido, y el pictograma de inflamabilidad. El gas no inflamable, como el nitrógeno, el helio y los gases nobles, es decir, los gases del grupo 8, usualmente van a estar solamente con la botellita que nos va a dar gas comprimido. Pero los gases tóxicos, pues depende de la toxicidad, porque mientras que para clasificación UN es un solo pictograma, que es el 2.3, que es color blanco con la calavera encima, para el sistema globalmente armonizado va a ser la botellita acompañado de uno o varios de estos pictogramas de peligrosidad en salud. Pongamos ejemplos específicos. Cloro. El cloro es la botellita, es el oxidante, el comburente, porque el cloro también es un comburente y tiene una peligrosidad de toxicidad. Entonces, por ejemplo, el cloro va a tener tres pictogramas. La botellita, desde peligro físico, pictograma de la salud, la calavera, pictograma comburente y también estamos hablando que el cloro es un gas corrosivo. Entonces vamos a tener este pictograma. Mientras que el oxígeno que es un gas no inflamable y es oxidante, pues va a tener solamente la botellita y va a tener el pictograma de comburente. Entonces, démonos cuenta que no lo podemos, los primeros, el gas inflamable y el gas no inflamable y el oxígeno gaseoso, sí le podemos hacer un equivalente directo. Pero otros gases como el etileno, me voy a volver un momento para mirar los gases, como lo que es el acetileno, lo que es el argón no, los gases nobles usualmente son solamente con el pictograma de gas comprimido, mientras que, por ejemplo, el amoníaco es un gas tóxico.
pero si bien antes se utilizaba solamente este pictograma, en sistema globalmente armonizado va a ser este pictograma más alguno de estos, es un asfixiante, entonces usualmente va a ser este pictograma y toca mirar qué otros efectos tiene. Y con base en esta clasificación, pues nos vamos a la compatibilidad de a la compatibilidad para el almacenamiento, y le hice un zoom precisamente a esa matriz que les presenté en la semana anterior, donde quiero resaltar las características de los componentes del gas. Entonces vamos a tener en cuenta el gas inflamable, gas no inflamable o inerte y gas tóxico. Entonces vamos a decir que cuando estamos hablando de dos gases inflamables, deben estar separados. Pero cuando estamos hablando del gas inflamable del inerte, se dice manténgase separado, y cuando estamos hablando del tóxico, pues hay una incompatibilidad especial que tenemos que revisar desde el punto de vista del lugar de almacenamiento bajo las características que nos diga la ficha de datos de seguridad. Entonces, básicamente, esta es la matriz que utilizamos para gases, para la construcción de la compatibilidad en el almacenamiento de gases. También sobra decir que los gases se deben separar de los demás elementos, deben tener un almacenamiento individual o especial dadas sus características. Ahora hablemos de los cilindros. Entonces miremos, esto que les estoy presentando aquí es la ojiva del cilindro. ¿Qué quiere decir la ojiva? La parte superior. La parte superior tiene unas marcas en bajo relieve que nos están dando información importante. Nos están diciendo el volumen hidráulico, es decir, la capacidad del envase, el número de serie, esto es desde el punto de vista de la fabricación del cilindro. El inspector, estaban hablando de la tara, cuando hablamos de la tara estamos hablando del peso del cilindro. Entonces, démonos cuenta que un cilindro de gas tiene un peso importante, pero no es solamente o no es realmente por el peso del producto químico, sino por el peso como tal del cilindro. Y ese peso está dado precisamente por la característica de resistencia de materiales y del material como tal, la mayoría son en acero inoxidable, pues los cilindros en aluminio son mucho más livianos, pero no es porque tengan menos gas o porque el gas pese menos, sino es por el peso del cilindro. Este peso se encuentra aquí, que corresponde a la tara. La indicación de sobrellenado, aquí nos dice que se recomienda de 10 a 95%. Aquí nos está hablando de la fecha de prueba hidrostática de fabricación. Recordemos que todos los cilindros debe hacérsele una prueba hidrostática de fabricación y el detalle de la fabricación. Y aquí la norma de fabricación, en este caso es la DOT 3AA, y la presión de servicio, es decir, cuál es la presión a la cual o está funcionando nuestro cilindro de gas. Aquí vemos un detalle de las partes. Tenemos nuestro cilindro, la parte superior, tenemos la ojiva y tenemos lo que es la válvula de seguridad, el volante, es decir, con el dispositivo para la apertura. Tenemos la válvula. Esta válvula es precisamente el volante, es decir, el mecanismo por el cual manipulamos o abrimos la válvula, el hombro del cilindro y el cuerpo del cilindro. Esta válvula de seguridad es la válvula de respaldo y la tapa protectora. La tapa protectora usualmente siempre debe estar cuando el cilindro no está lleno, cuando no se está manipulando. Tenemos aquí también manómetro, dispositivo de alivio de presión y dispositivo de ruptura. Cuando hablamos del disco de ruptura, estamos hablando de la válvula de seguridad para que haya el alivio de gas en el sistema por una presurización. Entonces aquí les presento las convenciones de lo que les presentaba en la diapositiva anterior: presión de servicio del cilindro, número de serie de fabricación, el símbolo, nombre o número de identificación del fabricante de cilindro, la marca oficial del certificador o del inspector y la fecha de prueba.
Finalmente, llegamos a la clasificación por colores de los cilindros de gas. Entonces, démonos cuenta que los cilindros tienen diferentes colores. Usualmente, los inflamables son cilindros de color rojo, pero dense cuenta que el hidrógeno es un rojo claro, mientras que el acetileno es un rojo oscuro. El amoníaco es de color amarillo. Los dos que son inertes, el dióxido de carbono y el oxígeno industrial, aunque son inertes, tienen características diferentes. Entonces el dióxido de carbono es un verde claro, mientras que el oxígeno industrial es un verde oscuro. Y también se diferencian por el tipo de uso, ya sea industrial o medicinal. Entonces, cuando hablamos del oxígeno industrial, hablamos de verde, mientras que el oxígeno medicinal es color blanco. El óxido nitroso es color azul. El nitrógeno lo vamos a encontrar en color negro, el helio en color café y el argón en color gris. Esta señalización por colores, la encontramos en la NTC 1672, donde nos están indicando el color del cilindro, las características geométricas del cilindro. Entonces, démonos cuenta que el acetileno, que es un gas diluido, está en un cilindro más corto y con un diámetro mayor, a diferencia de los otros cilindros. Démonos cuenta que los cilindros usualmente son largos, con unos diámetros, unos diámetros pequeños en relación. Mientras que en el cilindro, en los gases, por eso les decía, las características del gas, el gas comprimido, tiene unas características geométricas del cilindro diferente a los gases diluidos, y la línea medicinal pues también tiene unas características específicas, que eso también nos lo establece la NTC 1672, como les digo, de acuerdo a las características del gas. En resumen, hasta aquí, las propiedades físico-químicas del gas nos determina el cilindro. Y el color del cilindro depende si es un uso medicinal o un uso industrial. Si el cilindro en el transporte va a tener la etiqueta en la ojiva, es decir, en la parte superior. Mientras que por sistema globalmente armonizado, la etiqueta debe estar en el cuerpo y corresponde a los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Hasta aquí estamos hablando de líquidos comprimidos, de líquidos disueltos y de líquidos de gases comprimidos, de gases disueltos y de gases licuados. Ahora hablemos específicamente de líquidos criogénicos, estamos hablando del nitrógeno. Démonos cuenta que en el nitrógeno vamos a tener un contenedor totalmente diferente. Es un contenedor doble, donde el nitrógeno va a estar en un contenedor térmico a temperatura. Es decir, el depósito de nitrógeno líquido se encuentra al interior en un recipiente con un aislamiento térmico, precisamente para frío. Este recipiente tiene un sistema químico avanzado de retención al vacío. Va a ser en una estructura de aluminio ligera y resistente. El tubo del cuello es de alta resistencia, reduce la pérdida de nitrógeno líquido. Entonces, precisamente, este recipiente está unido al recipiente externo, el interno al externo, por medio de un tubo de cuello que tiene una resistencia, pues, precisamente para su aplicación. Y el diseño de tapa compuesta duradera, y dense cuenta que no es hermética. Está puesta, ¿por qué? Porque es que el objetivo o lo que retiene aquí al nitrógeno como líquido criogénico es su temperatura, no la presurización del sistema. Entonces, en ese orden de ideas empezamos a hablar desde el punto de vista del manejo seguro. ¿Cuál es el manejo seguro que le debemos dar al manejo de gases? Primero, debemos manipular los cilindros de gas con manos y ropa limpia, libre de grasa o aceite. ¿Por qué?
Porque la grasa o el aceite primero, pues como es metal, o sea, vámonos por términos prácticos. Como es metal, si tenemos las manos grasosas o las manos resbalosas por aceite, pues se nos va a caer el cilindro y nos va a generar un evento de riesgo químico por un tema biomecánico desde el punto de vista de manipulación de cargas. Desde otro punto de vista, si manipulamos las válvulas, manipulamos los mecanismos con las manos grasosas, pues vamos a llenarlo de grasa y podemos generar un taponamiento de lo que es la válvula, de lo que son manómetros y demás, y pues esto va a generar una presurización del sistema que nos puede conducir a una ruptura del disco. Adicionalmente, pues las grasas, si se depositan grasas en la parte de la ojiva y cerca a las superficies superiores, pues las grasas y los aceites se oxidan lentamente con el tiempo y pueden dar lugar a componentes que se convierten en combustibles y que pues van a aumentar la probabilidad de riesgo por incendio. No es que inmediatamente yo toque el cilindro con grasa o con aceite voy a tener la explosión. No, voy a estarme desgastando y dándole un uso incorrecto al cilindro, que es lo que puede generar o liberar el evento. Proteger los cilindros de choques, evitar que caigan o sufran impactos. Esta es la NTC 4975. En todas las instalaciones en servicio o almacenamiento donde sea apropiado, los cilindros de gas deben asegurarse para prevenir caídas. ¿Cómo se aseguran? Con cadenas o con estructuras, ya se las voy a presentar. Como les decía anteriormente, deben tener la tapa colocada, ya sea cilindros llenos o cilindros vacíos. Es una de las situaciones que más se encuentra en donde almacenan productos químicos, gases comprimidos, es que los almacenan mezclados, los vacíos con los llenos. Realmente no, realmente se debe separar ese almacenamiento de cilindros llenos de vacíos porque pues realmente es diferente, son condiciones diferentes y son características diferentes y es una peligrosidad diferente. Cuando el cilindro está vacío, pues si se cae, pues va a generar un evento por riesgo mecánico, mientras que si el cilindro está lleno y se cae, va a generar un evento por riesgo físico-químico y también por riesgo mecánico. Transportarlos en vehículos abiertos en posición vertical y firmemente asegurados. Por eso es que ustedes encuentran cuando hay venta, en los lugares que había venta o cuando había venta de gas, del gas propano para estufas y demás, que estos se transportaban en camionetas de estacas, camionetas abiertas, y los cilindros en algunos iban asegurados por cadenas, principalmente los eventos. Yo pues he presenciado el final del evento, es decir, las consecuencias del evento de una caída de un cilindro de gas y otros, y el lugar queda totalmente destruido. Precisamente una de las causas es que no aseguran, los cilindros de gas se caen y eso es lo que genera el evento. Para transporte manual se debe utilizar un carrito adecuado, una ayuda mecánica adecuada. Para distancias menores a 10 metros pueden rodarse sobre la base. Esto sí y no, ¿sí? Nuevamente, tenemos que evaluar la condición. Son 10 metros, pero en 10 metros, ahí es donde uno pone pros y contras. ¿Cuáles son los pros y contras? Pues la peligrosidad de manipular el cilindro para ponerlo en el carrito, transportarlo y bajarlo del cilindro. Entonces, ¿qué nos dice el lineamiento técnico? Si es menor de 10 metros, pues ruédelo lentamente. Esto, pues nuevamente, es un tema de la contextura de la persona que lo está manipulando. Se recomienda que las personas que manipulen los cilindros de gas sean personas grandes, usualmente que sean operarios hombres. Y no es por hacer una discriminación, es porque realmente el hombre tiene más fuerza que la mujer y en muchos lugares, sobre todo en laboratorios, pues he visto y he constatado dentro de las inspecciones que he hecho que las mujeres son las que están manejando los cilindros. A una mujer que tiene menos fuerza, se le llega a caer un cilindro, pues la probabilidad es mayor que un hombre grande esté manejando el cilindro
es también una condición de seguridad. O sea, seamos juiciosos con el tema. Para subirlos a partes elevadas se deben usar canastas especiales. Uy, este tema de transporte interno de cilindros, sobre todo en la parte de soldadura, tiene tanto de largo como de ancho. He visto en algunos lugares donde van contratistas de soldadura que llevan los cilindros en carritos. Ya les voy a presentar. Primero, ojalá fueran estos carritos. No, son carritos normales de mercancía que les ponen una cabulla alrededor del cilindro y lo aseguran al carrito, ni siquiera una cadena, sino una cabulla. Realmente es bastante particular. Y para transportarlos, entonces lo que hacen es coger el carrito y amarrar el carrito con 2 cuerdas y llevarlos y subirlo de cualquier forma para hacerles el traslado. No, realmente no. Realmente, si hay que trasladarlos, se recomienda hacerlo en canastas. No amarrar el carrito donde va asegurado el cilindro. Esto realmente es una condición bastante insegura. Otra forma que tenemos de hacer el transporte es démonos cuenta que aquí tenemos un dispositivo donde tenemos una canasta con barras. Entonces, porque es que también diseñan, usualmente lo diseñan de esta forma, porque este espacio es para no utilizarlo, para hacer la separación de cilindros. Entonces, aquí hay unos cilindros de una peligrosidad y aquí hay cilindros de una peligrosidad diferente. Por ejemplo, estamos sacando que aquí hay inflamables, aquí hay inertes. Entonces, esta barrita permite colocar los cilindros en esta parte pues, de la canastica, y aquí hay otra barra precisamente para colocar los cilindros diferentes y transportarlo con montacargas. Aquí también hay otro stand para 4 cilindros. También tenemos soportes inferiores para poner en los cilindros, o tenemos soportes empotrables. Empotrables, estos pueden ser con cadenas, pueden ser con riatas, es decir, con lo que tenga la resistencia suficiente para que el cilindro, en caso de desestabilizarse, no se caiga. Por favor, no transportar ni trasladar los cilindros en forma aérea amarrando el carrito. Lo he visto amarrado a diferentes dispositivos que ahorita se me olvida el nombre. No alterar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, usar siempre el regulador verificando que sea el apropiado para el gas que se va a usar. Esto nos lo da nuestro proveedor. Nosotros lo que hacemos es hacer las preguntas del caso, pero nosotros no somos técnicos ni somos competentes para solicitar tal o cual regulador. Eso nos lo da el proveedor, porque el proveedor es el que nos certifica la conexión de gas. No usar adaptadores para conectar el cilindro regulador, es decir, evitar lo máximo posible. Si se utiliza adaptador, ese adaptador debe ser provisto y debe ser certificado por el proveedor. Digamos, en algunos laboratorios donde los cilindros están afuera y pues las conexiones están al interior del laboratorio, pues se requieren adaptadores. Ese adaptador, pues claro, ese adaptador va conectado, pero eso tiene que ir certificado bajo los criterios y las normas específicas. Las válvulas deben abrir solo con la fuerza de la mano, no utilizar herramientas para abrir cilindros. Si la llave no permite su apertura con la fuerza de la mano, pues es mejor llamar al proveedor y decirle que por favor cambie el cilindro por mal funcionamiento. Y ya para terminar, entonces hablamos de los lugares de almacenamiento. El lugar debe estar seco, bien ventilado, protegido del sol y la intemperie. Entonces, cuando encontramos fuera de las instalaciones los lugares para almacenamiento de gas, pues usualmente deben estar protegidos por una teja y darle suficiente ventilación. Los cilindros con gases inflamables deben estar separados 6 metros de cilindros de gases oxidantes. Cuando no hay una barrera física como tal,
pero lo que se recomienda es una barrera física de hormigón, es decir, un muro sólido de 2 metros de altura y del grosor suficiente que es la resistencia y que también sirva como muro contrafuego para romper la reacción en cadena en caso del evento de alguna de las partes. El piso debe ser perfectamente nivelado y plano y debe contar, si hay desniveles, contar con rampas precisamente para el traslado de los cilindros por medio de los mecanismos que les presenté anteriormente. Démonos cuenta en este detalle de la figura que tenemos los inflamables de otros gases con una separación de 6 metros cuando no hay muro de separación. Cuando hay un muro de aislamiento, el muro debe tener mínimo 2 metros de altura y debe tener 50 centímetros, debe ser 50 centímetros más alto que la longitud de los cilindros. El espesor, pues lo está dando la resistencia. Esos son temas de civiles que también nos los indica el proveedor de acuerdo a la norma técnica establecida para el almacenamiento de gases. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Verificar el buen funcionamiento del manómetro, que no haya fugas, que el manómetro esté en buen estado, que el cilindro no tenga golpes, que no tenga abolladuras, similar a lo que hacemos con los extintores de gas, sobre todo el extintor de CO2, que es el extintor rojo, pues ese extintor también corresponde a un cilindro de gas comprimido, donde el gas comprimido es el CO2 que se utiliza como agente extintor. Lina, muchas gracias. Entonces hacemos nuevamente nuestro sondeo de preguntas, esperando que pues haya quedado clara la información presentada para nuestros asistentes. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces a realizar nuestro post-test. Vamos con la primera pregunta. Recuerden que pueden seleccionar las respuestas ahí desde la pantalla. Bueno, la primera pregunta dice, el color de los cilindros de gas comprimido corresponde a uso, B, peligrosidad, C, componente del gas, de todas las anteriores. Respondan ahí, por favor. Ahí desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Y les vamos a compartir los resultados en pantalla. Bueno, ingeniero, te cuento que el 2% dijo A, uso, 6% peligrosidad, 6% componente del gas y el 86% nos dijo que eran todas las anteriores. Entonces tú, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Como les decía, todas las anteriores, es decir, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos, solamente para ponerles un ejemplo, el oxígeno. Es el mismo gas, pero para medicinal es blanco, para industrial es verde. Entonces, no es solamente las características del gas, la peligrosidad del gas, sino el uso que se le está dando al gas. Son todas las anteriores. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La forma de transportar y manipular un gas depende de A, clase de gas, B, peligrosidad del gas, C, A y B son correctas o D, ninguna de las anteriores. Contesten ahí, por favor. Muy bien. Perfecto, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Bueno, ingeniero, te cuento que acá el 91% nos dijo que la A y la B son correctas. Entonces, cuéntanos, por favor, si ese 91% está en lo correcto. Realmente no está en lo correcto. Es la peligrosidad del gas. La una es intrínseca de la otra. ¿Qué quiero decir? Cuando les presenté aquí en esta diapositiva, ya les voy a devolver la diapositiva, démonos cuenta que les puse una diapositiva específicamente como soplándole la respuesta, donde nos dice, los gases nos da la peligrosidad. Entonces la respuesta correcta es la B, porque de acuerdo a la peligrosidad, así mismo vamos a hacer la manipulación y el transporte de los gases.
Perfecto, bueno, ingeniero, muchas gracias. Ya saben entonces. Y vamos con la tercera y última pregunta. Los gases empleados en industria son A, gases comprimidos, B, líquidos criogénicos, C, gases licuados, D, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Contesten por favor ahí rápidamente. Desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y por supuesto, como siempre, resultados en pantalla. El 16% dijo gases comprimidos, 0% líquidos criogénicos, 2% gases licuados y un 82% nos dijo todas las anteriores. Entonces, cuéntanos, ingeniero, cómo nos fue con esto. Nuevamente, esta diapositiva les estaba soplando la pregunta. Como nos podemos dar cuenta acá, todos los gases tienen uso industrial. El acetileno en oxicorte, como les había dicho, el nitrógeno líquido en algunas aplicaciones específicas en laboratorios y también en industria, precisamente que requieren procesos a temperatura baja. Los gases licuados, pues estamos hablando del GLP, que se utiliza también a nivel industrial, y de comprimidos, pues también tenemos una gran cantidad y una gran diversidad de gases. La respuesta correcta es la D. Bueno, perfecto, ingeniero Joseph. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto, como siempre, esperamos verte entonces en una próxima ocasión con más sesiones de interés. Lina, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. No sé, muchísimas gracias a todos y espero que este tema pues realmente les haya sido útil y les haya aportado en los temas de manejo seguro de productos químicos. Claro que sí, ingeniero, que tengas una feliz tarde y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Los invito ahorita a las 4 de la tarde con nuestro último taller del día, Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021, Generalidades. Ya saben, nos vemos entonces en un ratico. Dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Muy buena tarde para todos.